Cantan? Con Manu Verástegui. Hubo un tiempo en el que ir al teatro era todo un acontecimiento, un ritual que exigía ciertas normas. La gente se vestía, en fin, no diré que con sus mejores galas, pero sí con cierto cuidado, un poquito como para ir al médico, limpio y mono. Los tiempos han cambiado y es frecuente ver a espectadores de teatro con vaqueros, con camiseta y en chanclas, y da gracia si no están excesivamente agujereados. Está bien, me parece bien. Afortunadamente, hoy ir al teatro no es algo excepcional. Y vamos como a cualquier otro sitio, cómodos, relajados. Pero un musical es un espectáculo que ha supuesto mucho trabajo, con un elenco de actores, actrices, cantantes, bailarines, que ha hecho un enorme esfuerzo, en primer lugar, para formarse, y luego para poner en pie un montaje, en particular, que defiende en el escenario en cada función con sus voces y sus cuerpos bien entrenados. Creo que un musical se merece cierta deferencia. Que por lo menos no sea lo mismo que ir a la piscina de tu barrio. A ver, a no ser que vayas a ver el Rocky Horror Show, que entonces los ligueros y las medias de red son no solo aceptables, sino casi obligatorios. Y no se trata solo de la ropa, ¿eh? Hay otros aspectos que conviene cuidar para un mayor disfrute de todos. Por ejemplo, hablar durante la obertura. Porque es que hay gente que cree que la obertura de un musical, abro comillas, todavía no es la función, cierro comillas. Así que les parece que pueden seguir comentando con sus compañeros de asiento lo mal que estaba el tráfico para llegar al teatro o hija, qué mona esa blusa que llevas. Y si les llamas la atención te sueltan algo como pero si todavía no pasa nada o si no han empezado a cantar. La obertura es una parte esencial del musical porque anticipa todo el contenido de la obra. En el teatro, más que en ningún sitio, el silencio es oro. Otro temita es tararear las canciones que te suenan. Tengo que confesar que yo soy el primero que se deja llevar por la emoción de escuchar las canciones que conozco y adoro. Y a veces sí, canto o tarareo. Pero a no ser que te lo pidan desde el escenario, es mejor dejar ese trabajo a los profesionales. Sobre todo porque los espectadores que te rodean no han pagado la entrada para escucharte a ti susurrar, que probablemente hasta estás fuera de tono, y lo que haces es cargarte el trabajo de los actores. Un musical no es un karaoke. Y ya no te digo lo de comer palomitas o similares. Yo no entiendo que en un espectáculo en directo que exige tanta atención se coman cosas más adecuadas para la feria de tu pueblo. Ni palomitas ni nada que suene o huela. Sí, o huela. Estar sufriendo con las desgracias de los miserables mientras te llegan efluvios de unos nachos con queso o escuchas el sorber de las escurriduras de un vaso gigantesco de refresco no es de recibo. Otro tema es lo de dar palmas fuera de lugar y levantarse cada vez que se arranca un aplauso. Normalmente los musicales tienen su momento para dar palmas, por lo general en los saludos, y entonces hay que disfrutarlo y dar palmas como un loco. Pero hacerlo con cualquier canción que tenga un ritmo un poco marcadito tiene el peligro de no dejar escuchar la canción misma. Contente hasta el final. Bueno, y está lo de mirar el teléfono, porque hay quien cree que mirar el teléfono puede hacerlo disimuladamente y que no se le nota. ¡Error! Un teléfono en una sala a oscuras canta como el faro de un coche en plena noche. No solo es molesto para los compañeros de asiento, sino que distrae y saca de situación a los actores. Mira, ahí está la tierna y adorable Cynthia Erivo, la elfaba de la película Wicked, que ya ha parado la función de Drácula, que está haciendo en este momento en Londres, un par de veces al ver a espectadores con el teléfono encendido. Bueno, pues dicho todo esto, que me he quedado bien a gusto, tengo que decir que lo importante es ir a ver musicales y pasadlo bien. Allí nos vemos. Hola a todos, aquí empezamos un nuevo episodio de ¿Por qué cantan?, el programa de musicales de la SER. Yo soy Manu Verástegui y tengo a mi lado a Toni Quart, que me va a acompañar este verano. Hola, Toni. Hola, Manu, ¿qué tal? Pues estupendamente, ¿qué tal tú? Muy bien, hoy he escuchado tu guía del buen espectador y lo he preparado todo para cumplir la rajatabla. He dejado las palomitas fuera, el móvil fuera. Has marcado las pautas de los aplausos. Si dices algo brillante, ¿puedo aplaudir? No, hay que contener el aplauso, ¿eh? Hay que contener el aplauso y colocarlo justo donde tiene que estar, que no moleste. Pues voy a seguir tus instrucciones. Pues estupendo. Bueno, te habrás dado cuenta que parece que en los últimos tiempos ha habido como una especie de repunte de la religiosidad, del sentimiento religioso en nuestra cultura, ¿no? Tenemos casos en el cine, en la música, en el teatro, por supuesto. Y bueno, en realidad la música siempre ha existido. Hay una relación muy intensa entre la música y la religión.
Y lo que pasa es que antes se llamaba música sacra, que era otro tema, ¿eh? Se me ocurre, bueno, el famoso escuchadísimo disco de Rosalía, que Exacto. más que una religiosidad lo que propone es una búsqueda de la espiritualidad, que cada uno la encuentre en su camino. O, por ejemplo, la película de los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Exactamente, y en musical, por supuesto, The Book of Mormon, que también ha contribuido a esta especie de exaltación del sentimiento religioso, aunque sea bastante irónico, bastante crítico, ¿no? Siempre ha habido como monjitas que cantan, pero como con ese espíritu de religiosidad siempre, y sobre todo dentro de unos parámetros de la ortodoxia, hasta que llegó esto. Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies, tan famoso en pocos días y ahora él lo ve. Curas ciegos, devuelves la salud, y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, haz que el agua se haga vino. Y si lo consigues, abre la verdad, tendrás tu libertad. En muy poco tiempo tú has causado sensación. Dicen que eres de este año gran revelación. Ay, qué pena, si nada es verdad, aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Prueba tu fuerza divina, anda sobre mi piscina. Lo consigues sobre la verdad. Vamos, no esperes. Pues sí, efectivamente, por si ya lo estabas pensando, es Jesus Christ Superstar, que aquí se tradujo como Jesucristo Superstar. Es una ópera rock, casi esa cosa tan ampulosa que suena, ¿no? Como ópera rock, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que se estrenó en 1971, aunque ya antes había sido un álbum conceptual, un disco, ¿vale? Salió primero como la LP, ¿no? Resulta que en Reino Unido no funcionó tanto como creían, pero en Estados Unidos fue un bombazo, con lo cual decidieron montarlo allí. Este musical tiene muchas características especiales y es sobre todo que trata la figura de Cristo como no se había tratado nunca hasta entonces. Primero, musicalmente, por ejemplo, tiene muchos elementos de rock duro, guitarras muy fuertes eléctricas, voces muy estridentes, pero luego también tiene algunos elementos de musical, como esta canción, que en realidad la verdad es que se escucha bastante poco, es la canción de Herodes, que tiene como un aire honky tonk, un aire así como de music hall, ¿no? Como de cachondeo divertido, que aquí lo estamos oyendo en la versión de Dick Zapala, pero que lo han interpretado, por ejemplo, Alice Cooper, Boy George, ¿sabes? Dentro de este musical es como un caramelito hacer esta canción. Pero bueno, hay una persona que nos puede hablar directamente, en primera persona, del estreno en España, que fue en 1975. Su director, Jaime Azpilicueta. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, menos mal que haya alguien que se acuerde, porque como ya he hecho 50 años no se acuerda nadie. La época era una época muy delicada porque estábamos con el parte médico del equipo habitual. Encontrasteis muchas dificultades para estrenar, ¿verdad? Eso era una lucha constante. Teddy Bautista, que tenía algunos amigos por ahí influyentes, pues intervino, y entre todos yo me iba a hacer pasillo todos los días al ministerio que se llamaba entonces de Información y Turismo. Pero bueno, la cuestión es que a mí no me dejaban hacer la función porque decían que eso era intolerable. Había manifestaciones en la puerta del teatro, tal y cual. Una pandilla de niños incalificables, no quiero insultar a nadie, pues estaba en la esquina diciendo que cuando venía un taxi decía no vaya usted que no hay entradas, y había entradas, claro, y cuando ya se cansaban de ese numerito pues llevaban a las pobres taquilleras, que eran dos señoras muy mayores, y le decían, oiga, son las taquilleras, y dice, sí, pues va a explotar una bomba dentro de 5 minutos. Y yo les decía, mire usted, en 5 minutos nos da igual que se estalle una bomba o que no, pues no va a haber tiempo de sacar a nadie. Es mentira.
todo muy Ya, borde, sí. todo muy zafio. Es muy Muy tonto. zafio. Estas son las dificultades que tuvisteis ya en el estreno, pero mientras preparabais la función, ¿trazasteis alguna línea roja como esto hay que suavizarlo o algo así? No, porque ¿sabes qué pasa? Que realmente la historia era un enfrentamiento entre dos personas totalmente antagónicas que iban con sus razonamientos propios, que era José Luis Jesucristo y Judas. Es para mí lo que más me atrajo. Claro. Entonces, lógicamente, en esa guerra donde Judas acaba siendo víctima de la historia o de lo divino o de lo ya prescrito, pues entonces ahí estaba el meollo de la cuestión. Pero fíjate, en eso no entraron. En que no salió la Virgen, tampoco. Entraron sencillamente en la imagen de un señor vestido de Cristo con un micrófono en la mano. Ya. Eso era lo que a ellos les parecía absolutamente extemporáneo y peligroso para la moral colectiva. No ocurrió nada, como sabes, y todo se diluyó un poco en la amenaza. Pero sí estrenamos con un poco de Un poquito nervios. de miedo. Ya. Pues claro, lo mejor que me decían a mí unos días antes es que iban a quemar el teatro. Eso era lo más estimulante Madre que yo mía. Qué horror. recibía ante un estreno que era peligroso, técnica y dramáticamente, no religiosamente. Oye, era la primera vez que se ponía en escena a Jesucristo, además, como tú decías, con un micro cantando, y esto debe de imponer mucho al actor que lo hace, ¿no? Con un micro y con cable. Sí, entonces con cable, Claro. efectivamente. Y teníamos que bailar con los cables entrecruzándose por todo el escenario. No fue fácil. No, yo creo que en el caso concreto de Camilo, los demás Cristos, digamos, los que han venido después, pues ya lo tienen superado, ¿no? No es un personaje que interpretan y es un personaje que además tiene un tanto por ciento muy elevado de físico. La mirada, las manos, todo eso que yo cuidé mucho a Camilo y Camilo se rindió. Tengo que decir que fue un profesional, sin haberlo sido nunca, un profesional de la actuación maravilloso. Y entonces, ya cuando pisaba el escenario, la gente se creía que era Cristo. Pero si tú tienes la imagen de Cristo, y Cristo tiene muchas imágenes, cada estampa de Cristo es distinto, si tú crees cuando sale la primera vez que es Cristo, ya el actor tiene ganado ese terreno que es importantísimo. Os habrán dicho 1000 veces eso de que veníais a escandalizar, a provocar. No sé si ahora con el tiempo crees que han cambiado mucho las cosas o hay temas que todavía son tabúes. No, yo creo que no. Yo creo que, fíjate, hay un musical maravilloso reciente que se llama The Book of Mormon y ahí sale bailando Cristo con una melanita rubia y unas lucecitas dentro del traje. No, ya se pasó. O sea, la gente ya se ha dado cuenta de que no va a ocurrir el fin del mundo con esa puesta en escena. Al fin y al cabo, es un espectáculo de teatro. Pues Jaime, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Te Gracias mando un a abrazo muy fuerte y esperamos saber de ti. Gracias a vosotros. Hasta luego. Ay, qué pena, si nada es... Bueno, por si todo esto fuera poco, y como para hacer la competencia a Jesucristo Superstar, al mismo tiempo se estrena otro musical sobre Cristo. Del mundo tú eres la luz, del mundo tú eres la luz, pero si una luz está empañada, ya no sirve para nada. Tendrás que brillar para alumbrar con tu luz. Del mundo tú eres la sal, del mundo tú eres la sal, pero si una sal su aroma pierde, sin sabor hay para siempre. Tendrás que insistir para seguir siendo sal. Permite que nos guíe tu luz, déjala brillar para los hombres y su plenitud, hacia una vida inmortal. Un trago más, eres el reino de Dios, eres el reino de Dios. Esto que estamos escuchando es Godspell, un musical con canciones de Stephen Schwartz que repite la fórmula de bucear en los evangelios para contar
Si Jesucristo Superstar es más los últimos días de vida de Jesucristo, estos son una serie de parábolas que aparecen en el Evangelio, representadas de una manera casi circense, ¿sabes? Con los cantantes pintados y vestidos de colorines. También sirvió como piedra de escándalo porque decían los escandalizados que se trataba a Cristo como un payaso. Tenía ese aspecto, ¿no? Como vestido de colorines y con la nariz pintada, por ejemplo, ¿no? Aunque cada uno lo montaba de una manera. Solo para que se pudiera estrenar en España, solo te diré que la versión la hicieron un cura, el Martín Descalzo, y un anciano poeta franquista, José María Pemán. A mí me sorprende que con esto se pudiera estrenar un musical que además era revolucionario de alguna manera, ¿no? Bueno, recientemente, y creo que todavía está de gira, hemos visto la versión de Emilio Aragón y Antonio Banderas. Pero bueno, que no solo el cristianismo ha inspirado musicales, ¿eh? If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, idle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lump will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. Esta conocidísima canción, que en su día fue un bombazo, pertenece al Violinista en el Tejado, un musical que trata de una comunidad judía rural en la Rusia previa a la Revolución. Explícame esto de los tejados, porque a mí me viene a la cabeza la imagen de Mary Poppins. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Digamos que es menos alegre y dicharachera, porque en realidad el Violinista en el Tejado es una figura imaginaria que tienen los habitantes judíos de este pueblecito, que representa la inestabilidad y el peligro en el que viven constantemente. Ellos dicen que su vida es como la de un violinista tocando el violín encima de un tejado. Al filo de lo que pueda venir. Exactamente, y de lo que pueda pasar. Siempre en la inestabilidad, ¿no? Lo metemos en este tema de las religiones porque Dios es casi un protagonista de este musical. Nunca aparece ni se manifiesta de ninguna manera, pero Tevye, que es el protagonista, habla constantemente con él. ¿Esa ha sido la forma de representar a Dios normalmente o ha habido otras formas en otros musicales? Siempre se ha tenido mucho respeto con la imagen de Dios hasta que llegaron los musicales rompedores, ¿no? Los rupturistas. Si no, se podía meter una voz o podía aparecer la típica una voz luz, grave. Exactamente, o una luz especial o algo así. Pero vamos, se trataba siempre con mucho cuidadito, hasta que ya la hemos visto representado de mil maneras, ¿no? Encarnado y no encarnado. Pero no solo vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de sus representantes en la tierra, curas, monjas, predicadores y hasta monaguillos. Todos ellos han sido también un tema inagotable para musicales. But let us tell you, convents are much more than that today. We dedicate
to share with you the humor of the nun. Nonsense is habit forming, let us tell you why. When a sister gets applause, it's a special high. There is nothing we can do once we get a laugh or two. It's something we cannot control once we're on a roll. Hey, did you hear the one about the traveling sales nun? She really was a gas. No me digas que no te encanta ese principio, como en un canto así de capilla, y de pronto entra este musicón de musical, ¿no? Un contraste, el coro y el órgano, y después la juerga total, ¿no? Esto pertenece a Nonsense, que es un musical delicioso. Ya el nombre tiene es un una juego de palabras. Exactamente, entre Nonsense y Nun, ¿no? Aquí, para traducirlo ha sido dificilísimo. Se ha llamado Monjitas, Sorpresas, Sorprendidas, de cualquier manera, que siempre además ha tenido mucho éxito, porque se trata de un convento en el que las pobres monjitas no tienen dinero para algo tan chocante como para enterrar a unas difuntas, y entonces lo que hacen es hacer una función que en otros casos pues las monjitas hacen funciones así muy monas de religiosas y tal y cual, y estas hacen petardeo, y si, bueno, a las monjitas les va bien, pero al autor prácticamente el resto de su vida se ha dedicado a hacer nuevos spin-offs, nuevas versiones más musicales con monjitas. Creo que tenía un origen interesante, pues sí, este musical. Tiene un origen sorprendente. En realidad, el autor, que se llama Dan Goggin, diseñó una colección de tarjetas de estas de felicitación y de ponte bueno, ese tipo de cosas. Como las postales navideñas. Sí, exactamente, pero todo protagonizado por monjitas. O sea, por unos dibujos de monjitas, y ahora monjitas haciendo el payaso, monjitas contando cositas. Poco ortodoxas. Poco ortodoxas, y como caricaturas de monjitas, ¿no? Muy divertidas. Tuvieron un éxito enorme. Y entonces a él se le ocurrió juntar toda esa idea y hacer como un cabaret, para hacerlo en muy pequeño formato, en un sitio muy pequeñito, y de hecho solo unas semanas. Resulta que tuvo tal exitazo que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, hasta, por ejemplo, ser el segundo musical que más tiempo ha estado en cartel off-Broadway. Pero bueno, si hablamos de monjitas y canciones, hay un musical del que no podemos dejar de hablar, desde luego. 1, 2, 3, 4. Here they are, folks. Hot off their novenas, blistering with sisterhood. Queen of Angels is proud to present the divas who believe her. The nuns with the fun. Voulez-vous prier avec the little sisters of Mother Perpetual Faith? I've been thinking about you since receiving your call. Can't see living without you. You got me mind, soul, body, and all. Praying I pray every night and each day, hoping that you'll drop a line. Praying I pray till you sweep me away. Straight to cloud number 9. You are simply too divine. Take me to heaven. Take me to ecstasy. I'll give you all I've got, 'cause nothing's as hot as when you grew with me. And when you struck your stuff and do your thing, I just can't help surrendering. You're so strong, you're so sweet, you're what makes me complete. I just worship at your feet. Take me to heaven. Bueno, pues esta maravilla... Llévame al cielo. Llévame al cielo se titula, exactamente. Está interpretada por Patina Miller y el reparto de Londres. Que en este caso lo cantan unas monjas, pero lo podríamos gritar todos. Efectivamente. Es un pensamiento un poquito más profano, ¿no? Sí. Llévame al cielo. Bueno, es Sister Act, por supuesto, en la que una cabaretera amenazada, la policía la refugia en un convento de monjitas ingenuas, dulces, y renueva el corito que tienen estas señoras, así, y de pronto las pone a cantar como unas fieras, como puedes ver. Take me to heaven. Take me to paradise. Give me your healing touch. I need it so much. Just tell me what you want. I can't refuse. Day or night, I'm yours to use. I'll get on my knees. Just take me, please.
En 2014 aterrizó en España. La persona que se encargó de adaptar el guión fue el guionista, periodista y escritor Xavier Casado. Muy buenas, Xavier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. ¿Te parece que es más difícil adaptar un texto cuando tiene que ver con la religión, con un tema religioso? No lo sé, no sé si necesariamente es más difícil. En este caso concreto de Sister Act, el problema es que en cuanto a la parte religiosa y la parte litúrgica, había una especie de mezcla de formatos, por decirlo así, que había que intentar formatear de alguna manera para que se recibiera bien y se entendiera bien. En el caso del original, por supuesto, lo que pasa en Sister Act es propio de una ceremonia católica y tiene que ser necesariamente así porque acaba... me gustaría que no se considerara un spoiler, no pero acaba una visita del Papa. Y en cambio, en en Filadelfia, sí que el rito católico es el más practicado, pero lo que se conoce más seguramente de Nueva York y tal, y de la costa este es el rito baptista y tal, de Harlem, el gospel y tal. Entonces, en este caso, Sister Act es una comedia basada en Pez fuera del agua y en contrastes, pues contrastes de la chica negra entre chicas blancas, hay muchos, ¿no? El contraste de la religión católica con la religión baptista. El sonido de la iglesia, de la misa católica respecto al gospel, claro, o incluso respecto, sobre todo, al final, a la música disco imperante en la época de los 90, que es la época en que todo esto pasa. Entonces, es verdad que hubo que crear como un ritual propio, casi una liturgia propia, porque había muchas cosas que el receptor de aquí, que es el receptor católico, o que conoce más la religión católica, había cosas que eran un poco distintas en Sister Act a lo que nosotros tenemos asociado en la cabeza de lo que es una misa del domingo, etcétera. Xavier, decías que creasteis casi un rito propio. ¿Qué más guiños añadisteis que sean identificativos de nuestra cultura o historia en la adaptación? No sé, quizás unas monjas benedictinas del convento de Montserrat, o ahora mismo serían las monjas cántabras que se han encerrado en el convento. Tienen un musical, ¿eh? Lo tienen. Desde luego. Desde luego. Y lo tienen original, ¿eh? Madre mía, si tenemos aquí... Bueno, no, aquí recuerdo que hay un momento en que una monja, una del grupo de monjas que vive en su mundo, consume, vamos a decir así, la fe a su manera. Cuando la ve por primera vez, en la versión que hicimos en Barcelona, se refería a la moreneta, como si reconociera a la Virgen de Montserrat, efectivamente. Y luego, cuando hicimos la gira por España, hacía un guiño a la canción de los Angelitos Negros de Machín. Y porque ese momento, en todas las adaptaciones de Sister Act de todo el mundo, hay un guiño local. Es que esto de las monjitas a mí me inquieta mucho, porque parece ser que funciona muy bien con el público, esa cosa como ingenua y mona de la monjita, ¿no? Y que luego tiene otras facetas. Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que uno de los votos principales de las monjitas es la castidad. Y esto yo creo que da mucho juego, ¿no? Muchísimo, sí. Hay un momento en que los malandrines, por decirlo así, que van a buscarla a ella, se entran en el convento e intentan flirtear con las monjas, que es muy, muy, muy divertido. Aquí es el contraste también de los malhechores ante las monjas que no han conocido... ellas tienen voto de castidad. No han conocido varón, ¿no? No han conocido varón. Y ni han conocido un local donde tomar una copa y tal. Lo conocen cuando se escapan y tal. Y claro, este contraste es muy divertido. Estos tres gángsters cantaban una canción muy divertida. Una canción magnífica, ¿verdad? Sí. El original era Lady in the Long Black Dress, sí. Y aquí lo traducimos como Mujer de Negro, porque estaba el referente en esos años de la Mujer de Rojo, y aquí se llamaba Mujer de Negro, y era un momento muy, muy divertido. Muy bien, Xavier Casado, guionista, periodista y escritor, y responsable de adaptar Sister Act en España. Muchísimas gracias por charlar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, Xavier. This is profanity. It's fabulous. Smile, sisters, smile.
En España también tenemos lo nuestro con las monjitas, ¿eh? Hay un musical imprescindible que tiene monjas, vocaciones y hasta apariciones del mismo Dios que canta por Whitney Houston. La Llamada. Mueve la cadera, empieza la carrera, hoy nada va a salir mal. Mira cómo muevo el viento con mi pelo, hemos venido a bailar. Ay papi, oh, que me vuelve loca, con solo rozarte la boca. Que solo es un juego, me muero por darlo todo, por darlo todo. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 chulazos que me la guardan. Cierro los ojos, grito tu nombre, si bailas tan rico toda la noche. A ver, La Llamada se estrenó en el vestíbulo del Teatro Lara, en el Hall, en Madrid en 2013. El éxito fue tan arrollador, tan fulminante, que acabó pasando a la Sala Grande, donde permaneció, no sé, 11 años o algo así. A ver, todos estos datos nos los va a aclarar y nos va a contar cosas mucho mejor la mismísima Sor Bernarda. La Sor Bernarda primigenia. Exactamente. Luego le cedí el testigo a Gracia Olayo. John Barrera estrenó el personaje de Sor Bernarda allí en el Hall. Una cosa chocante, ¿no? Era una cosa, yo creo que se habían hecho cosas en el Hall, pero el Lara todavía no era ese teatro multitarea como se convirtió más tarde, ¿no? O sea, en el Hall se hacía alguna cosa especial. Yo había visto un Chekhov que dirigía, creo, Rubén Ochandiano, con Tony Acosta, alguna cosita, pero un musical, allí con la música en directo, con todos los personajes ahí metidos, que éramos un mogollón, bailando, todo, era como... Es que tenías a la gente, bailabas encima de las piernas de la gente, claro, y cada vez entraba más peña, porque estaba ahí diseñado para que vinieran unas 50, 60 personas. Se llegaron a meter 130. Es que aquello se desbordó sentados en las completamente. escaleras por donde bajaba Dios, Richard Collins Moore, Sí. pues sentados ahí porque no se cabía. Qué Aquello barbaridad. era una locura. Y Dios tenía que ir pidiendo paso, ¿no? Pero como era Dios, se abría como Moisés entre las aguas. O sea, Claro, entre las cabezas es lo Dios que bajaba, tiene, todo el es mundo lo se que giraba tiene. con ese foco que tenía. No, fue una cosa realmente increíble, inexplicable, porque yo decía, es que es divertida. Tiene algún punto muy que te atrapa. Que creas o no creas, tiene un punto que te atrapa. Y luego era una gamberrada tal que así total. funcionó. Claro, así funcionó. Exacto, que acabó en el cine y con los Javis encumbrados en Cannes. Mira tú. Tú sigues sabiéndote la coreografía. Es que esa lo bailaban las niñas, claro, yo veía ese bikini que llevaban en aquel entonces eran Andrea Ross brilli, y brilli. Macarena, era ese bikinito de talla 2 que solo ellas cabían ahí, eran tan monas con esa capita plateada y claro, yo me sabía la coreo porque yo en un momento dado como que la imitaba al final, cuando ya me Ajá. convertían al divirtámonos que todos queremos a Dios a través de Whitney Houston, pues yo como que las imitaba y claro, a mí dame un baile, a mí me gusta un musical y un baile que no sé por qué no me he dedicado yo a eso. Oye, y la llamada debió de ser la que recibiste tú para proponerte esto. ¿Habías hecho alguna monja ya antes? Yo creo que no. Algún personaje así rancio sí, pero quiero decir rancio, como con convicciones muy, muy católicas y tal. A mí me gusta siempre hacer personajes muy opuestos a mí. Ajá. Había hecho alguna militar en teatro, había hecho, pues en el Manual de la Buena Esposa, que era la función que estábamos de gira en ese momento, eran mujeres que vivían durante la sección femenina. Entonces sí que me tocó hacer alguna enamorada de Franco, que yo disfrutaba muchísimo haciendo ese personaje, porque claro, nada más alejado. Pero claro, esta monja tenía ese punto de ser estricta con las niñas porque se le escapaban por las noches de fiesta. Ella era muy estricta, pero a la vez las quería muchísimo. Entonces ella pensaba, a través de la fe yo hasta las encarrilo. Y al final la encarrilaron a ella porque, claro, dieron con el punto flaco de la monja,
que era Whitney Houston. Claro, que era como que te canta Whitney Houston. O sea, ese momento era que Dios te cante Whitney Houston, es que realmente es Dios quien se te ha aparecido y no un mindundi. Oye, debe ser impresionante compartir el escenario con Dios, ¿no? Pues tiene que sobrecoger un poco. Es sobrecogedor. Hombre, ese momento en el que se nos aparecía a todas y finalmente todas le veíamos al final y cantábamos la Whitney y todo eso, alguna lagrimita de emoción echábamos todos los días. Es verdad, era un momento muy emocionante porque se creaba esa emoción en el patio de butacas y como cantaba Richard, es que Richard hacía su versión de la Whitney, que era genial. Que los Javis han tratado la cara amable de la fe en La Llamada, pero luego, por ejemplo, en La Mesías, el lado oscuro a vosotras. Claro. ¿Qué os pidieron? Que fuese alegre, sobre todo, la función. Porque yo les decía, pero ¿por qué? ¿Qué trauma tenéis de infancia? Y ese era Ambrosi, que sí que Ambrosi había tenido relación con él lo ha contado, que ha ido a colegios del Opus. Sí. Gente, no es el caso de la familia de Javier Ambrosi, por supuesto, pero yo tengo amigos que, sabiendo que su hijo era gay, le han metido en estrictos colegios súper religiosos a ver si le curan, ¿sabes? Madre mía, eso es echarle a los leones. Y dices, eso es echarle a los leones porque es carne de bullying y de pobrecito, ¿no? Este no era el caso, pero sí que Javier Ambrosi me contaba historias pues que a él le hacían pensar, y como él ya tenía en la cabeza es la escritura y escribir historias y imaginarse historias y personajes, pues era una historia, la de La Llamada, que la tenía desde hacía mucho tiempo. Y que la había comentado con Macarena también, con su hermana, o sea que era una cosa como que la hablaban mucho, como de sacarle el chiste a esas situaciones que para otros han sido traumáticas, pues él sacarle la parte buena que es, y si Dios de repente se te aparece como Whitney Houston y tú te enamoras de todo ese halo musical en lugar de todo lo que nos cuenta la Iglesia de sufrimiento y todo eso, y sacrificio y todo eso, ¿no? Y martirio. ¿En algún momento, preparando el personaje o ya haciéndolo en escena, te preocupó cruzar líneas rojas? Yo creo que como tú tienes la libertad de comprar una entrada para el cine, para el teatro, ir a ver las cosas, tú tienes la libertad de opinar y que te guste o no, y de levantarte y pirarte. Allí no sé, que yo recuerde, no se fue nadie. Sí hubo gente igual como muy creyente, como que hacían un poco así con la cabeza, porque claro, las niñas salían medio en cueros con la capita a bailar y era un poco todo, rozaba un poco lo escándalo, ¿no? Un poco lo super pagano eso de salir ahí a bailar en cueros delante de Dios a ver si se te aparece, ¿no? Pero en general la gente se lo tomó con sentido del humor. Chico, la gente que está operada del sentido del humor, yo lo siento mucho por ellos, mira a ver si lo compran y se lo implantan, igual que el pelo en Turquía. Porque es que vivir sin sentido del humor es estar muerto y muerta. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista de Llum Barrera. Venga, pon más música, que bailamos. Venga, pues vamos a despedir con música para bailar. Pues mira, estamos escuchando este Blow Gabriel Blow del clásico de Cole Porter Anything Goes de 1934 para que así nos ambiente y así comentamos otros musicales con implicaciones religiosas. Este, por ejemplo, reúne a bordo de un barco a un gángster disfrazado de cura y a una estrella de music hall que antes fue predicadora evangelista. Menuda pareja. Efectivamente. Y que esta tiene también en su momento, aunque ahora se dedica a la frivolidad, de pronto tiene un momento de
flashback y se pone a cantar este espiritual sobre el ángel San Gabriel y las trompetas. No solo ha sido el catolicismo el que se ha representado en musicales, también hay otras corrientes religiosas. Claro, exactamente. En este caso, por ejemplo, es una predicadora evangelista y luego está el fabuloso y famoso caso de Guys and Dolls, en el que un profesional de los bajos fondos de Nueva York se enamora de una misionera del Ejército de Salvación y que esta mujer acaba reuniendo a todos los pecadores en su misión gracias a una apuesta. Y esto cuenta además una manera de vencer al mal, porque ella lo que consigue es apostar con ellos una cosa y luego se reúnen todos en la misión en la que se explayan cantando este espiritual. I dreamed last night I got on the boat to heaven, and by some chance I had brought my dice along, and there I stood, and I hollered someone fade me, but the passengers, they knew right from wrong. For the people all said, sit down, you're rocking a boat. People all said, sit down, you're rocking a boat. And the devil will drag you under by the sharp lapel of your checkered coat. Sit down, you're rocking a boat. I sailed away on that little boat to heaven, and by some chance found a bottle in my fist, and there I stood nicely passing out the whiskey, but the passengers were bound to resist. For the people all said, beware, you're on a heavenly trip. People all said, beware, you scuttle a ship. And the devil will drag you under by the fancy tie round your wicked throat. Sit down, you're rocking a boat. Qué chula esta canción, invita como a tararearla. Sí, invita a cantarlo, como suelen ser las canciones religiosas. Invita a que todo el mundo se ponga en pie y lo cante, ¿no? Es una canción maravillosa. ¿Un musical de monaguillos es posible? Pues mira, a mí en principio me parecería imposible, por la falta de interés. Pero vamos, sí, existe un musical sobre monaguillos que se llama Altar Boys, que es como en inglés se dice precisamente monaguillo, y trata de una boy band de 5 chicos que lo mismo te hacen un coreo, te cantan una coplilla, que te echan unas bendiciones o que te descubren los pecadillos, ¿vale? Y bueno, todo esto a este ritmo. There's a brand new sound that's going around the world. It's deep in the heart of every boy and girl. But it's not so new. It's primitive and tribal. If you look, you can find it in Gideon's Bible. To the ends of the earth, we're trying hard to reach every chance that we get. We always like to preach, and we feel so good. It never fails to please us when we spread the word of the one and only Jesus. Now we don't believe in hurting or in hating, 'cause that's the kind of stuff that leads to Satan. We believe in showing lots of love, 'cause that's the way to get to heaven above. Pues míralos, a los monaguillos, que son todos unos santitos. Dime que no, pero podría sonar perfectamente en una carreza del orgullo gay. Perfectamente, sin lugar a dudas. Tiene ese sonido. Me pega. Y la temática del grupo pues también es un poquito así. Ya. Son 5 chicos. Eso sí, las canciones son todas de ser bueno y luchar contra el diablo. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro. Porque hasta ahora solo hemos estado hablando de los buenos de la película. Pero no podemos dejar afuera a los servidores del mar, del mal. Que los cuernos yo creo que pueden dar muy bien para un vestuario. Perfectamente, siempre han sido muy favorecedores, ¿eh? Los demonios también han tenido su representación en el musical. Por ejemplo, mira, vamos a escuchar un número de Damn Yankees, que es una recreación moderna del mito de Fausto, trasladado al béisbol americano.
y una diablesa que intenta tentar al chico bueno para que se ponga a servicio del diablo. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. No use to fight, don't you know you can't win. Bien. Bueno, esta canción es maravillosa. Es preciosa. Porque es al mismo tiempo como sexy y gamberra, ¿no? Sí. De hecho, este musical, que es de los años 50, con esta canción dio lugar a un estándar. Pero hay muchísima gente que la ha versionado porque tiene mucha gracia, la verdad. Pero bueno, la mitología clásica también ha dado su juego en el musical. En este momento, en los escenarios internacionales, triunfan dos musicales en los que dioses y diosas, musas y héroes clásicos campan a su aire. ¿Cuáles son esos dos musicales? Pues uno es Hadestown, y que trata del mito de Orfeo y Eurídice. Pero bueno, hay otra que está solo triunfando en Londres, la verdad, pero que es digna de tenerse en cuenta. Hércules. Entourage has grown as thick as thieves. Here's an inferno, hot as blazes. Even the music sings his praises. They put my portrait on a stem. See how it lights up like a lamp. Zero the hero, jump to champ. When he smiled, the girls went wild with losing eyes. And they smashed his face on every page. On every fuss. From appearance fees and royalties, our herd cash to burn. Estamos escuchando a las musas. Qué gusto da que oírlas. son una maravilla. ¿Tú las has visto en directo? Sí, lo he visto en Londres recientemente. Y bueno, para mí me parece que es lo mejor del musical. Y cuando no están en escena, las echas de menos, ¿sabes? ¿Quieres que vuelvan a salir? Efectivamente. Total, que en este Hércules tenemos además a Zeus por aquí, a Hades por allá, y otros dioses y semidioses. Y como ves, la música la verdad es que es estupenda. Bueno, pero no es la primera vez que los autores usan la figura de las musas como eje central de un musical. Vamos a escuchar un tema de Xanadu, una historia ingenua y algo kitsch, en la que las musas bajan a la tierra para ayudar a un muchacho a la verdad algo lelo, ¿vale? Y lo hacen sobre patines, una maravilla. Like forever And a day thought I could never feel this way. Is this
lost in another world. Far away, Never another world. till today. But what can I say? I'm alive. I'm alive. I'm Bueno, pues esto es Xanadu. Es una adaptación al escenario de una película de 1980 que no sé si te sonará. No me o suena, pero recordarás. suena muy bien. ¿Verdad? Pues toda la música era del Electric Light Orchestra, que en aquel momento era un grupo de pop bastante conocido y de pronto se metió en este lío de hacer una película sobre las musas que bajan a la Tierra y con esto, todo con este sonido un poquito facilón, un poquito ligero y con una estética muy divertida, la verdad. Una película que alcanzó el estatus de culto por su increíble falta de sentido del ridículo. Bueno, como nos vamos acercando ya al final del programa, solo nos queda escuchar nombres propios. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. Hoy en nuestra sección de nombres propios hablamos de Tommy Tune. Algunos le recordarán como aquel chaval más largo que un día sin pan de la película Hello Dolly de 1969 o en la versión cinematográfica de The Boyfriend de Ken Russell. Pero su ambiente natural fueron los escenarios de Broadway, donde empezó como bailarín de conjunto en la década de 1960. Con casi 2 metros de altura, una figura que comparado con el Don Quijote parecía rechoncho y unas piernas interminables y elásticas, sus coreografías y sobre todo números de claqué eran vertiginosos e hipnóticos. Al final se demostró que como solista era maravilloso, su figura y su presencia en escena era estupenda, pero cuando él empezó a trabajar en Broadway, claro, todo el mundo empieza a trabajar en conjuntos, en el grupo, ¿no? En el cuerpo de baile, y ahí no podía porque destacaba muchísimo, salía por encima de todos los demás, ¿no? Pero en fin, al final su forma tan personal de bailar y aquella sonrisa irresistible que tenía, ganaron la batalla y no dejó de destacar hasta conseguir papeles de protagonista. Y como intérprete ganó su primer Tony. Los demás, hasta 10, que son los que ganó al final, 10 Tonys, los ganó como coreógrafo y director de musicales tan emblemáticos como La casita más divertida de Texas, que es un musical muy divertido que debería prestársele más atención, My One and Only, que hizo con la exmodelo Twiggy, que fue muy amiga suya, hizo unos cuantos proyectos juntos, Grand Hotel o Nine, la maravillosa adaptación de la película de Fellini 8 y medio, cuya abertura hemos escuchado al principio del programa. Bueno, hoy ya tiene 87 años y está retiradito y viviendo tranquilo y a gusto, pero sigue prestando su nombre a un premio para premiar ¿Sabes que en Estados Unidos hacen mucho en los institutos? Montan musicales High School Musical, pues musicales de fin de curso en los institutos, ¿no? Pues este hombre instituyó un premio para premiar los mejores montajes. Y nada, y así hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ti, Manu. Y hasta el próximo día a todos. White spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes every Thursday evening with her swell beau, rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits, putting on the Ritz.
floating on the